Vamos a abrir el texto bíblico allí en San Mateo capítulo 9, verso 37 y verso 38. Aquí el pasaje bíblico habla de la necesidad que tenemos como iglesia, pero tal vez estamos descuidando. Lo interesante de esta apelación que hace Dios por medio de un imperativo allí a nuestras vidas, dándonos una orden, es interesante que cuando Él nos habla de esto, en alguna manera lo vivimos. Pero quisiera esta mañana compartir con ustedes el mensaje. Orar lo titulé o rogar a Dios, porque hay una gran diferencia. Yo oro, usted ora, y si hay un profesor de literatura, pedirá que yo continúe, ¿no? Vosotros oráis, ellos oran. Pero también rogamos en algún momento. No sé si a ustedes les tocó, pero con Luisa rogamos muchas veces. Y Dios respondió como Él quiso. Pero nosotros, en medio de nuestra incapacidad, rogamos a Dios. San Mateo capítulo 9, verso 37, la palabra de Dios dice: a la verdad, la mies como es mucha, pero los obreros pocos. Es una triste condición que Jesús en sus tiempos se estaba dando cuenta. La hermana Juay dice que cuando él mencionaba estas palabras, miraba las mies que estaban a punto de ser cosechadas. Con ese cuadro como contexto, Jesús estaba llevando a los oyentes de algo natural para ellos, ahora cuestiones mucho más importantes que la cuestión espiritual. A la verdad, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad, pues, dice Jesús, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué pasa si no rogamos al Señor de la mies que envíe más obreros? ¿Qué va a pasar con la mies? Se va a echar a perder. No la vamos a poder cosechar y disfrutar de esos frutos. Ahora, rogad es una exhortación que indica la urgencia del caso. Esto se está por echar a perder. Rueguen, por favor. La fuerza de la urgencia es aún mayor cuando el que lo dice es el mismo Dios soberano, Jesús. Él a nosotros nos dice que frente a nuestras carencias tenemos una salida: rogar a Dios. Los primeros apóstoles recordarán en Hechos cuando las tareas amenazaban con usurpar su tiempo de leer la Biblia, de orar, y eligieron sabiamente, dirigidos por el Espíritu Santo, a 7, ¿qué cosa? Diáconos, ¿recuerdan? Para que se hagan cargo de servir a las viudas y atender a las iglesias. Y ellos dijeron algo con certeza en Hechos: nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ellos colocaron la oración en primer lugar, no la predicación, la oración. Es un gran mensaje para nosotros. Por eso, en una declaración muy corta quisiera decirles: lo más importante debe ocupar el primer lugar. Pero no hay tiempo. El tiempo se hace. El tiempo se consigue. Pero lo más importante debe estar en primer lugar. Cara a cara a la apremiante necesidad de una multitud, ahora Jesús frente a ese pueblo que lo seguía, y sintiendo compasión por ellos, pues veía almas como ovejas sin pastor. Y para la mentalidad de un hebreo, oveja sin pastor es sinónimo de una oveja a punto de ser devorado por una fiera salvaje. Jesús sintió compasión. Por eso Jesús dice estas palabras: a la verdad, la mies es mucha. Hay 4 cosas de este texto bíblico que me gustaría remarcar. Primero, ¿quién dice estas palabras? Identificamos rápidamente a aquellos buenos lectores y habituales lectores de la Biblia, que es Jesús. Algunas Biblias nos ayudan porque las palabras de Jesús están en rojo. Pero es Jesús quien habla aquí. Jesús, el jefe supremo,
y la sabiduría encarnada, el único que no se puede equivocar en esta historia. ¿A quién le dice este mensaje? A sus discípulos. ¿Quiénes están los discípulos en un proceso de formación que culminará con la aceptación voluntaria de adecuarse a lo que Él pide en Lucas 9:23? Lucas 9:23 dice: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso es un discípulo. Alguien que diariamente niega hacer su voluntad para someterse a la voluntad de Dios. Oh, cuán lindo y agradable es este pecado, pero se niega a cometerlo para hacer ahora la voluntad de Dios. Eso es negarse a sí mismo, morirse a sí mismo, matar al yo. Pablo ya lo dijo en otras palabras: muero yo, mas Cristo vive en mí. Negarse a sí mismo, tomar la cruz cada día y seguir a Cristo. El tercer aspecto que quisiera considerar con ustedes: ¿qué les manda Jesús hacer a sus discípulos frente a este gran problema? ¿Ponerse a trabajar más? ¿Hagan más horas? No, es interesante. Cualquier jefe de usted diría: y bueno, si no llegamos, ¿qué hacemos? Redoblemos el horario, trabajemos más, aceleremos el paso. Ahora Jesús hace algo totalmente distinto a lo que haríamos nosotros. Él les manda ¿a qué? ¿A orar? No. Rogar, que es muy distinto. Rogar es algo mucho más intenso que pedir. Es pedir con insistencia hasta lograr lo reclamado. Rogar a Dios cuando un ser amado no está bien. Ruega a Dios una madre y un padre cuando su hijo sale esa noche perdido por el mundo para que vuelva sano y vivo. Ruega a Dios cuando lo que está en peligro es un ser amado e importante. Y uno ruega pidiendo a Dios y uno clama a Dios: mira, atiende, sana, cura, restaura, y Dios hace de acuerdo a su voluntad. La tercera consideración o cuarta consideración esta mañana es: ¿para qué Dios dice esto? Jesús es quien habla, se dirige a sus discípulos frente a que la mies es mucha y los obreros poco. Él dice: rueguen, pero ¿para qué? Para que Dios envíe más obreros. Y yo quisiera de alguna manera desafiarlos este año a que podamos orar para que Dios mande más obreros. Pero pastor, en la iglesia no entramos. Amén. Y esos obreros los enviaremos a abrir obra en algún otro lugar, pero que vengan más obreros. Y esos nuevos obreros tienen que pasar por esta sala de parto. ¿Sí? Corremos la cortina, ¿o qué es? ¿Una cortina? Sí. Desplegamos la cortina para arriba, la subimos y nacerán allí espiritualmente. Y se sentarán con nosotros en un proceso de discipulado aquí en estos bancos. No sé cuánto tiempo, porque cada discípulo lleva su tiempo de maduración. Y tiene que dejar hábitos y reemplazarlo por otros hábitos. Y pronto estarán preparados para salir a discipular y a predicar a otros. En el apelativo que hace Jesús, Él lo pone en el contexto de San Juan capítulo 14, verso 15. Creo que todos conocemos: el que da estudios bíblicos por medio de la fe de Jesús sabrá de memoria. Pero abra la Biblia y haga que no lo sabe para que el que está al lado no se siente incómodo, ¿sí? Abra su Biblia, San Juan capítulo 14, verso 15, luego verso 21. Jesús dice aquí en la palabra de Dios: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el verso 21 resalta este concepto cuando él dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré en él. Cuando Jesús lanza la comisión de ir a predicar el Evangelio a todo el mundo, bautizándolos, enseñándoles,
termina la gran comisión diciendo, y que guarden todas las cosas que les he mandado. En este que guarden todas las cosas que les he mandado, están los 10 mandamientos, pero también está esta orden que Jesús nos está dando de rogar por más obreros. Todas las cosas que Jesús dijo a sus seguidores, ahora nosotros debemos enseñarlos a ellos a que debemos guardar los mandamientos, pero debemos comenzar ahora a rogar al Señor que envíe más obreros a su mies, y pronto la mañana de la aparición en su segunda venida sea un hecho. Que ya no especulemos más con papas, con presidentes, con nada. Esperemos el hecho concreto de la segunda venida de Jesús. Si admitimos que la evangelización al mundo es una guerra espiritual, estamos en medio de un conflicto, y ahora el general en jefe da una orden a sus subalternos y le dice, rogad, y no obedecemos, ¿qué habrá? Consecuencias. Aquel que hizo el registro, el servicio militar obligatorio, sabe lo que era no acusar a un pedido de un superior. Ahora es Jesús. En otras palabras, en esta guerra espiritual donde nuestro comandante en jefe es Cristo Jesús y Él nos manda a rogar, entonces rogar por más obreros para un discípulo debiera ser algo serio, algo importante, porque es una orden de nuestro jefe. Ahora, si es algo serio y es algo importante, me pregunto y me respondo a mí mismo, ¿estoy practicando la oración para que el Señor envíe más obreros? ¿Estoy rogándole al Señor? Porque veo vecinos de un lado que se están perdiendo, veo vecinos del otro lado que lo están llevando al cementerio a enterrarlo sin la posibilidad de conocer del Evangelio. El Espíritu Santo está colocando incomodidad en mí para sentir compasión por aquellos que se pierden. Saben, el enemigo apunta a impedir que nosotros oremos, y mucho más, va a impedir que nosotros roguemos. El primer paso y fundamental para que la oración sea interrumpida, él busca desestabilizar al cristiano. Creo que todos los que están aquí en alguna ocasión manejaron o fueron copiloto de alguien que manejó un auto. Y espero que nadie le haya pasado de que su auto haya perdido la estabilidad. Pues un auto donde revienta un neumático o algo sucede y pierde la estabilidad, atenta contra la vida de los que están adentro, atenta contra la vida de los que caminan al costado de la ruta, atenta contra la vida del que viene contra la otra dirección, y puede haber un accidente frontal. El enemigo busca desestabilizarnos a nosotros también. Entonces, cuando nos movemos, chocamos, herimos, lastimamos, matamos a otros. A él le encanta hacer eso con nosotros. Es fundamental saber que la oración es uno de los elementos más poderosos que Dios dejó a su iglesia y a cada uno de sus hijos. ¿Cómo logra el enemigo desestabilizar nuestras vidas? Bueno, cuando logra que dejemos de depender de Cristo, quien debe ser el centro de nuestras vidas. Ya me desconecto de Él. Y me separo de la vid, la cual debiera estar unido. Él es la vid, nosotros los pámpanos. Y ahora el yo egoísta, que siempre está al acecho, toma posesión de mi voluntad, aunque sea por una fracción de tiempo. Y cuando Él posee mi vida, los objetivos de mi vida, los objetivos de mis planes, los objetivos de mis oraciones van a ir cambiando, van a ir mudando, van a ir transformándose. Entonces la oración, en vez de ser usada para conquistar, para avanzar, para extender el reino, se torna egocéntrica. Y muy pronto las peticiones que hacemos giran solamente en torno a nuestras necesidades. Lamentablemente, se escucha esto a veces en los cultos de oración, en donde todo lo que se pide gira en torno a mi persona. Pido por mi trabajo, pido por mi enfermedad, pido por mi familia, pido por mi hijo, pido por mi suegra.
Santiago 4, verso 2 y verso 3, si usted me acompaña. Es muy dura esta cita, pero está en la Biblia. Capítulo 4, verso 2 y verso 3. Yo les dejo para que lean todo Santiago 4, 2 y 3 en su casa y permítanme leer la parte más amigable. Pedid mal para gastar en vuestros propios deleites. Hay otra versión que lo traduce para vuestros intereses personales, para lo que te importa a vos, pero solamente a vos. Muchas veces nuestras oraciones no tienen retorno porque pedimos mal, dice Santiago. La oración por la extensión del reino, por el envío de más obreros, es decir, por los intereses del Señor, ahora es relegada y queda en un segundo lugar, en un tercer lugar, en el último lugar, o ya ni siquiera la mencionamos y oramos solamente por lo que a mí me interesa y necesito. Ahora Jesús es nuestro ejemplo. Lucas capítulo 6. Jesús es nuestro ejemplo en todo. Lucas capítulo 6, verso 12 y verso 13. El Señor Jesús nos deja claro una cosa, que Él nunca nos pidió algo a nosotros que Él no lo haya hecho. Él lo vivió para luego demandarlo como seguidores suyos. Lucas capítulo 6, verso 12 dice, en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando fue de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también los llamó como apóstoles. Jesús estaba solo en su misión. La base misionera de Jesús en este mundo era Él solo. Su madre estaba en su casa, Él ya había ido al desierto, ya fue bautizado, y estaba solo. Y Él tenía que ganar el mundo para Dios. Entonces dice este texto que una de las noches Él fue al monte y a orar. ¿Y cuánto tiempo pasó? Toda la noche. Jesús dedicó tiempo a la oración. ¿Qué pidió Jesús esa noche? El texto no lo dice, pero por el resultado de su oración yo creo que Él estuvo pidiendo, Señor, envía obreros a tu mies. Estoy solo. Envía más obreros a la mies. Tenemos que extender el reino, tenemos que predicar esto, tenemos que formar a nuevos predicadores. Por eso el texto, cuando yo pienso en este concepto y lo leo de vuelta, en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando fue de día, lo primero que hizo fue encontrar lo que Dios le había mandado. Eligió sus discípulos. Escogió a 12 de ellos. Terminaron siendo llamados apóstoles. Jesús pidió, Jesús oró, Jesús rogó por más obreros. Fíjense que en el contexto de San Juan capítulo 17, en esa oración donde Jesús ora por vos y ora por mí, muchas veces se reitera, a los que me diste, a los que me diste, te pido por los que me diste. Nosotros somos el resultado de esa oración de Jesús allí. Somos dados por el Padre como discípulos a Él. A los que me diste. A los que me diste por estos 12. Y Lucas capítulo 10, ¿recuerdan cuando Él designó a 70 a salir a predicar? El texto sagrado no dice, pero yo estoy convencido de que Jesús invitó a sus 12 y los llevó una noche a un retiro, a una vigilia. Dice, muchachos, vamos a orar. La mies es mucha, los obreros son pocos. Roguemos al Señor por más obreros. Y el Señor envió a 70 más para que salgan, prediquen, para que los demonios se sujeten en el nombre de Jesús. Y volvían sorprendidos por el poder que Dios descendió sobre ellos. Lo cierto es lo siguiente, que la oración es algo así como un engranaje esencial en la maquinaria de la acción y la providencia de Dios. Si yo no oro, Dios no se va a manifestar. Dios no me va a obligar a tener cosas. Dios espera que yo se las pida. No siempre es dado saber cómo ni cuándo Dios va a responder, pero sí sabemos que si le pedimos a Dios, Dios va a responder. De acuerdo a su voluntad, pero Él va a responder. San Marcos capítulo 1, 35, marque ese texto.
y pidamos: Dios, ayúdame a ser como Jesús en este aspecto. Ese texto termina diciendo que Jesús iba a un lugar desierto y allí oraba. Un lugar desierto sin señal de Wi-Fi, un señal desierto sin celular, sin WhatsApp, sin Facebook, Twitter, y hay nuevas redes sociales que yo ya estoy desactualizado, pero los jóvenes lo usan. Que nada interrumpa esa conexión con Dios. Jesús se fue a una zona sin Wi-Fi, zonas fuera de humo, fuera de ruido. Él fue a un encuentro con su Padre. Taylor es uno de los pioneros en China. Sigue siendo un desafío para la cristiandad china. Y hay una de sus obras que se llama un libro, El secreto espiritual de Hudson Taylor. Y él relata varias cosas. Lo primero, frente a un mapa de China, grande, desafiante para ellos, al lado de un par de compañeros misioneros, se pone a mirar el mapa y les pregunta: ¿tienen ustedes fe para pedir conmigo que Dios nos envíe 18 jóvenes para que los mandemos 2 en 2 y así abarcamos todas las provincias de China? Y se miraron diciendo que es una locura lo que vamos a pedir. 1875. No había WhatsApp, no había correo electrónico. Lo más rápido era el caballo, y si era entre los continentes, un buen barco. Demoraba sus 3 a 6 meses. Pero ellos pidieron a Dios y se pusieron de acuerdo y se rodearon en aquella ocasión y pidieron estos misioneros. El libro continúa diciendo: Dios contestó plenamente la oración y los primeros misioneros iban predicando a Cristo a través de toda la expansión de estas provincias remotas. Pidieron a Dios por más obreros. En ese libro también cuenta otra anécdota. Eso era 1887. Eran 180 miembros, 180 cristianos en toda China. Y con estos mismos amigos y algunos más que se sumaron, ahora dijeron: ¿y por qué no oramos ahora a Dios pidiendo que nos envíe 100 misioneros? Se me agrandaron. 100 misioneros. Y no solamente esto, quiero leerles la condición del pedido que ellos le hicieron a Dios. Tenía un triple propósito. Primero, que Dios levante 100 obreros elegidos por Él. Segundo, que Él supliera los $50,000 que haría falta para sostener esos misioneros. Y tercero, que el dinero entrara en grandes sumas y en pocos donantes, porque había una cuestión administrativa y eran pocos misioneros para trabajar. Exquisito. ¿Sí? ¿Qué ocurrió en 1877? Quiero leerles textualmente del libro. 600 hombres y mujeres efectivamente se ofrecieron a la misión ese año. ¿Cuánto? ¿Cuánto pidieron? 100. De los cuales fueron escogidos y equipados y enviados 102. Se pasaron de lo que le pidieron a Dios. No fueron $50,000, sino 55,000 lo que recibieron. Y la pregunta es: ¿y cuántas cartas fueron enviadas para pedir ese dinero? Solamente 11 cartas. Y recibieron de 9 donantes todo el dinero. Y pregunta el autor del libro, y me pregunto a mí y te pregunto a vos: ¿es nuestro Dios el mismo Dios de Elías? ¿Aquel que oró y cesó la lluvia? ¿Aquel que volvió a orar y la lluvia empezó a caer? ¿Es el mismo Dios? Sí. ¿Es mi Dios y tu Dios el mismo de este Taylor y sus secuaces? Sí, es el mismo. Si lo es, entonces el primer paso de la estrategia como iglesia que debiéramos emprender este 2017 es rogar a Dios por más obreros. No salir a trabajar sin antes primero rogar a Dios. Dios envía. Yo no tengo a quien dar estudio bíblico, te ruego a ti que pongas en mis manos 5 personas. Con esas me voy a entretener todo el año. Repasar las doctrinas, estudiar la Biblia. Y permíteme ver de esas 5 personas las que quieras.
pasar por esta experiencia extraordinaria, donde hayan paz, perdón y consuelo. Permítanme contarles lo último de este personaje. Estuvo predicando en una aldea en China, y una vez terminado su sermón, se pone en pie un chino y en su idioma le dice: durante años y más años he buscado la verdad toda mi vida. Es más, mi padre buscó toda su vida la verdad, la buscó sin descanso, murió y no la encontró. Continué yo con la búsqueda, leí Confucio, leí Buda, leí Taos y no hallé descanso en ellos. Esta noche escuché el Evangelio de Cristo y esta noche encontré descanso para mi alma. Y esta noche decidí ser un seguidor de Jesús. Pero permítame hacerle una pregunta, le dice al predicador. Allá en Inglaterra, ¿hace cuánto ustedes conocen del Evangelio de la verdad? Le dice Taylor, por centenares de años. Usted tendría que ver la expresión de este chino, quedó helado. ¿Cómo? Dice. ¿Es posible? Por centenares de años saben la verdad, esto, y mi padre que quería conocerla fue el descanso sin saber. Yo caminé toda la vida, y termina diciendo dos preguntas. ¿Por qué no vinieron más pronto? ¿Por qué no vinieron antes? La hermana Juárez en una de las citas dice que habrán vecinos nuestros de años. Mientras vayamos a morar las patrias celestiales, nos reclamarán: ¿por qué no me contaste de la salvación? Vecino, tantos años juntos, nos cuidamos las cosas terrenales, pero lo más importante, nunca me compartiste. ¿Cuánto tiempo más tiene que pasar? Las estadísticas son tristes. Dicen que tres cuartas partes de los cristianos nunca cuentan a otros de lo que Cristo hizo en sus vidas. Se guardan para sí. Son pocos los que realmente predican. Yo quiero desafiarlos, hermanos, a que iniciemos este 2017 de una manera distinta, rogando a Dios. Dios, necesitamos más obreros. Posadas necesita ser conquistada para Cristo. Cada habitante, cada vecino necesita conocer este Evangelio que trae paz, que trae descanso, que trae certeza. Yo quisiera invitarte a que pienses en pedirle personalmente a Dios: Dios, te ruego que me envíes a mí obreros. De estos obreros que hay que darle el estudio bíblico, no los fáciles, que son bautizados y vienen de otra iglesia. Dame algo de mi barrio, algo lindo, algo desafiante, que los sábados pueda dedicar enteramente a las tardes a ellos y después venir al culto joven y empezar a traerlos a la iglesia también. ¿Cuántos quisieran hacer ese compromiso con Dios? Yo quisiera orar como pastor por ese compromiso. Y creo, y estoy seguro que en diciembre de este año, usted se va a acordar de este compromiso. Porque Dios le va a dar bendiciones hasta que sobreabunde. Y darle la mejor bendición es ver personas convertidas, convencidas y transformadas por el Espíritu Santo. ¿Hay alguien que quiere decirle eso a Dios? Yo lo invito a ponerse de pie. Y quiero terminar este momento con una oración, reconsagrándonos, pidiéndole a Dios: ayúdanos a recordar esto, rogar en primer lugar por la extensión del reino. Oh Dios, a levantarme hoy, que al cruzarme con personas, que al ir a mi trabajo, que al estar en los pasillos, me hagas ver y entender a quién hablar, a quién extender una mano, a quién invitarle a orar, a quién invitarle a venir a la iglesia, a quién invitarle a conocer un poco más de tu palabra. Padre Dios, gracias te damos por el privilegio de tener tu palabra, en ella tener expresada tu voluntad. Y ayúdanos en este proceso de ser discípulos, de tomar nuestra cruz cada día, de negarnos a nosotros y en nosotros efectuar y hacer solamente tu voluntad. Perdón por las veces que no oramos por la extensión y no rogamos porque envíes más obreros. Ayúdanos a colocar en primer lugar
en cada oración este clamor. Y te pedimos, puesto de pie, que tú envíes más obreros a esta iglesia. No porque no los haya, pero sí porque hay muchos más por ganar. Y que nos permitas personalmente encontrarnos con ellos. Y al abrir la palabra con ellos, formarlo y formarnos de acuerdo a tu voluntad en discípulos que tengan la experiencia de bautizarse, de tener una vida transformada, un hogar feliz, ordenado por el Evangelio. Y que nosotros, esa experiencia quede en nuestros corazones de manera indeleble. Nunca más nos olvidemos cómo nos has usado ese 2017 cuando comenzamos a rogar por más obreros. Dirige nuestras vidas, está con cada uno de los hermanos. Pedimos esto en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén.